Hola alumnos de Química 2, aquí estamos en la clase 3 de estequiometría. En esta ocasión vamos a ver lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Empírico significa basado solo en observación y mediciones. Así, tenemos entonces que fórmula empírica es aquella que tenemos a partir de mediciones de masa de los elementos presentes en una muestra y las relaciones más simples de las diferentes clases de átomos. No es necesario conocer cómo se encuentran unidos los átomos entre sí, sino cuántos átomos hay en cada fórmula. Para calcular la fórmula molecular o fórmula unitaria, es decir, la fórmula real, debemos conocer la masa molar aproximada del compuesto, además de la fórmula empírica. La masa molar del compuesto debe ser un múltiplo entero de la masa molar de su fórmula empírica. Fórmula empírica a partir del análisis elemental. Una fórmula empírica nos indica las proporciones relativas de los diferentes átomos de un compuesto. Estas proporciones son ciertas también a nivel molar. Entonces, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como podemos observar en su fórmula. De la misma manera, una mol de agua está compuesta por 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. También podemos trabajar a la inversa a partir de las proporciones molares. Si conocemos las cantidades molares de cada elemento en un compuesto, podemos determinar la fórmula empírica. Por ejemplo, el mercurio forma un compuesto con el cloro que tiene 79.9% de mercurio y 26.1% de cloro en masa. ¿Cuál es su fórmula empírica? Supongamos que tenemos una muestra de 100 gramos de este compuesto de mercurio y cloro. Entonces la muestra tendrá 73.9 gramos de mercurio y 26.1 gramos de cloro. ¿Cuántas moles de cada átomo representan las masas individuales? Partimos de una regla de 3 y decimos, si una mol de mercurio equivale a 200.6 gramos, ¿a qué número de moles equivalen 73.9 gramos de mercurio? Entonces despejamos la regla de 3 y nos pone que para el mercurio vamos a multiplicar 73.9 gramos por una mol entre 200.6 gramos, lo cual nos da 0.368 moles de mercurio. Para el cloro, igual, lo resolvemos a través de una regla de 3 y decimos, si una mol de cloro equivale a 35.45 gramos, ¿a qué número de moles equivalen 26.1 gramos de cloro? Despejamos la regla de 3 y entonces tenemos que para el cloro multiplicaremos 26.1 gramos por una mol y dividiremos entre 35.45 gramos, lo cual nos da 0.736 mol. Ahora vamos a ver cuál es la proporción molar de los dos elementos. De los dos resultados, escogemos el de menor valor, en este caso, mercurio, que nos dio como resultado 0.368 mol. Y con ese valor dividimos los dos resultados. Para el mercurio decimos 0.368 entre 0.368 es igual a 1. Para el cloro decimos 0.736 entre 0.368, lo cual nos da como resultado 2. Es decir, tenemos el doble de moles, o sea, átomos de cloro que de mercurio. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto sería 1 de mercurio por 2 de cloro. 1 de mercurio que obtuvimos en este resultado y 2 de cloro que obtuvimos en este otro resultado. Fórmula molecular a partir de la fórmula empírica. La fórmula química de un compuesto obtenida por medio del análisis de sus elementos o de su composición siempre será la fórmula empírica. Para poder obtener la fórmula molecular, necesitamos conocer el peso molecular del compuesto.
La fórmula química siempre será algún múltiplo entero de la fórmula empírica, es decir, múltiplos enteros de los subíndices de la fórmula empírica. Ejemplo: la vitamina C o ácido ascórbico tiene 40.92% de carbono y 4.58% de hidrógeno en masa. El resto, hasta completar el 100%, es de 54.50% que corresponde al oxígeno. El peso molecular de este compuesto es de 176 unidades de masa atómica. ¿Cuál será su fórmula molecular o química y su fórmula empírica? Partimos nuevamente en la suposición de que tenemos 100 gramos de ácido ascórbico. Por lo tanto, entonces, el porcentaje del carbono se convierte en gramos: 40.92 gramos de carbono, 4.58 gramos de hidrógeno y 54.50 gramos de oxígeno. Nuevamente partimos de reglas de 3 y decimos: si una mol de carbono corresponden a 12.01 gramos, entonces 40.92 gramos de carbono, ¿a qué número de moles corresponderá? Despejando la regla de 3 tenemos entonces para el carbono 40.92 gramos de carbono por una mol entre 12.01 gramo del carbono, que nos da 3.407 moles de carbono. Igual planteamos la regla de 3 para el hidrógeno y decimos: si una mol de hidrógeno corresponde a 1.008 gramos, 4.58 gramos de hidrógeno, ¿a qué número de moles corresponderá? Despejando la regla de 3 tenemos 4.58 gramos de hidrógeno por una mol entre 1.008 gramos de hidrógeno, que nos da 4.544 moles de hidrógeno. Procedemos de igual forma para el oxígeno y decimos: si una mol de oxígeno corresponde a 16 gramos, 54.50 gramos de oxígeno, ¿a qué número de moles corresponderá? Despejando la regla de 3 tenemos 54.50 gramos de oxígeno por una mol entre 16 gramos, que nos da 3.406 moles de oxígeno. Para determinar la proporción, simplemente dividimos entre la cantidad molar más pequeña, en este caso, que fue 3.406, o sea, el número de moles de oxígeno. Para el carbono dividimos 3.407 moles entre 3.406 moles, que nos da un resultado de 1. Para el hidrógeno dividimos el número de moles obtenidos, 4.544 moles entre 3.406 moles, que nos da 1.333. Para el oxígeno dividimos 3.406 moles entre 3.406 moles, que nos da igual a 1. Las cantidades molares de oxígeno y carbono parecen ser iguales, en tanto que la cantidad relativa de hidrógeno parece ser mayor. Como no podemos tener fracciones de átomo, hay que normalizar la cantidad relativa de hidrógeno y hacerla igual a un entero. 1.333 es como 1 1/3, así que si multiplicamos las proporciones de cada átomo por 3, obtendremos valores enteros para todos los átomos. Carbono 1 por 3, 3. Hidrógeno 1.333 por 3, que nos da 4. Oxígeno 1 por 3 nos da 3. Esto quiere decir que nuestra fórmula de la vitamina C es 3 de carbono, 4 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Esta es la fórmula empírica para el ácido ascórbico. ¿Y la fórmula molecular? Nos dicen que el peso molecular de este compuesto es de 176 unidades de masa atómica. ¿Cuál es el peso molecular de nuestra fórmula empírica?
Si multiplicamos el número de átomos de nuestra fórmula empírica por la masa de cada uno de esos átomos, entonces nos da que esa masa molecular de la fórmula empírica es 3 por 12.001 más 4 por 1.008 más 3 por 16 nos da como resultado 88.062 unidades de masa atómica. El peso molecular de nuestra fórmula empírica es significativamente menor que el valor experimental. ¿Cuál será la proporción entre los dos valores? La masa que nos proporcionaron del compuesto es de 176 unidades de masa atómica. La obtenida en la fórmula empírica fue de 88.062 suma. Si dividimos 176 suma entre 88.062 suma, nos da como resultado 2. Parece que la fórmula empírica pesa esencialmente la mitad que la de la molecular. Si multiplicamos la fórmula empírica por 2, entonces la masa molecular será la correcta. Entonces la fórmula molecular de la vitamina será 2 por C3H4O3, que equivale a nuestra fórmula empírica, nos da como resultado carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Esta sería entonces nuestra fórmula molecular. Aquí se los presento en un esquema en donde podemos ver a los 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a los 8 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a los 6 oxígenos, que son los que están de rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es nuestra fórmula molecular. Nos vemos en el aula para que hagamos algunos ejercicios y preguntes a lo que no le hayas entendido. Hasta la próxima.